tardes, good afternoon. Happy September 16th, Mexican Independence Day. Just came back from a staff luncheon with the Diversity and Inclusion Group. It was very well attended, and I had myself some delicious shrimp tacos. So for all those who are interested in what I had for lunch. But with that, I want to welcome you all and call this meeting to order. For the Public Safety Committee today for September 16th, 1 p.m. here at Sandag. What I'd like to do before we get started, I'd like to ask our interpreter to be introduced and walk us through how to access our interpretation services for our meeting today. Thank you. If you are joining us today in the Sandag boardroom and need interpretation into Spanish, please check out a receiver from the receptionist on the 8th floor. Simply hold the earpiece to your ear and the interpreter will come on automatically. Si se ha unido a la reunión de hoy en la sala de juntas de Sandag y necesita interpretación al español, por favor diríjase a la recepción del piso 8 y solicite un receptor. Simplemente sostenga el auricular junto a su oído y la interpretación comenzará automáticamente. The following announcement is for remote participants, and I will repeat this message in English. Para hacer uso del servicio de interpretación, por favor desplácese a la parte inferior de la pantalla de Zoom, donde aparecen los controles. Haga clic en el icono de interpretación, que es el globo terráqueo, y seleccione Spanish, español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom en celular o tableta, presione los puntos suspensivos, luego Interpretation y luego el idioma. To use the interpreting feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are located and click on the interpretation icon, which is the world, then select your language. If you are joining the Zoom mobile app using a Zoom mobile app on a cell phone or tablet, please press the ellipses, then interpretation, and then choose your language. Thank you. All right, thank you so much. And before we get going, let's start Muy off. bien, muchas gracias. Antes de comenzar, vamos a empezar con el juramento a la bandera. Por favor, pónganse de pie con la mano derecha sobre el corazón. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo el amparo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Okay. All right, I'll ask that our clerk please. Voy a pedirle a la secretaria que pase lista. Chief and Sheriff Association Seat A, Chief K. Present. Chief Sheriff's Association Seat B, Chief Armijo. Present. City of San Diego Vice Chair Campillo. Present. County of San Diego. Absent. San Diego County District Attorney, Deputy Chief Holmes. Present. East County Council Member Goebel. Present. Regional Fire Emergency Medical Assistant, Chief McKee. McKee? Is that a Chief McQueen? McQueen. Sorry. Yeah, present. North County Coastal is absent. North County Inland, Councilmember Musgrove. Present. San Diego Police Department, Assistant Chief Conley. Present. San Diego County Sheriff, Under Sheriff Martinez. Present. South County Chair Sotelo Solis. Sotelo Solis, present. For advisory members, County En Public cuanto a Safety miembros asesores, está pasando la lista. Department of Defense, Departamento de Defensa, absent. ausente. And Regional Transit, Karen. Y Transporte Regional, Karen Doholsky, presente. Gracias. That concludes roll. All right. Con esto hemos terminado de pasar la lista. Bienvenidos a todos. Me da gusto verlos a todos. Ahora vamos
Como no nos hemos visto personalmente en los últimos 2 meses, o perdón, 2 años, sino por Zoom, me da gusto verlos a todos. Les recuerdo cuál es el procedimiento para comentarios del público y pueden levantar la mano los miembros del público para hacer algún comentario y pueden ser individuos presentes en la junta de SANDAG, a quienes escucharemos primero y después las personas que están asistiendo virtualmente. Si son miembros del público y quieren hablar virtualmente, usen el icono de la manita levantada en la barra de herramientas. Una vez que lleguemos a ese punto, nos dirigiremos a ustedes. Si están hablando por teléfono, opriman asterisco 9 si quieren comentar sobre algún punto. También quiero invitar al señor Donovan y al señor Anderson que se presenten y que también nos salude Tim Caron. Adelante. Supervisor Anderson, I believe I'm a voting member of this committee. Creo que soy miembro de este subcomité y soy el supervisor Anderson. Sí, definitivamente. ¿Quién más? Donovan. Mike Donovan, miembro del Cabildo. Soy suplente para el alcalde Sotelo Solís. Yo lo hago latino, siempre le cambio el nombre. Excelente. Puesto que estamos en el edificio y para muchos esta es la primera vez, esta es la manera en que la presidenta del comité identifica a quienes están en la lista de oradores. Si quieren hablar, por favor, opriman el 0. Así sé que realmente desean hablar sobre algo y cuando votamos, oprimen el 1 para sí, 2 no, 3 para abstenerse. Vamos a hacer un tutorial después. Como esta es la primera vez, y PSC va a ser su atención. ¡Ah, qué bien! Cada vez es más fácil. Yo pensé que íbamos a tener que hacer todo. Voy a pedir que lo usen. Bueno, entonces ya no lo tienen que hacer. Vamos a pasar al punto 1. Voy a preguntar si hay alguien que quiere hacer algún comentario sobre algo que no esté en la agenda. Si es así, por favor, asterisco 9 o la manita levantada. ¿Hay algún miembro del público que quiera hacer algún comentario? Is there any public comment? ¿Hay algún comentario del público en general? ¿Quiere estar segura de que no hay nadie? Okay. Moving on from public comment, are there any non-agenda items that any of the members would like to No hay share? comentarios del público. ¿Algún miembro del comité? Gracias, presidenta. No es un punto sobre la agenda, pero la orden ejecutiva del gobernador que tiene que ver con todos los vehículos de pasajeros que tienen que ser eléctricos para el 2035. Vi la orden y no veo que hay exención para vehículos de ejecución de la ley. En el cajón nosotros usamos nuestros vehículos 24 horas al día, turnos de 12 horas, la siguiente persona 12 horas. Pero si este vehículo tiene que cargársele la batería, vamos a tener que cambiar toda la flotilla. No sé si este es un punto en el que el personal de SANDAG o la Asociación de Sheriffs puede preguntar cuál es el estatus para los vehículos usados por las agencias del orden público, porque según tengo entendido, los carros de bomberos que son eléctricos tienen un generador a diésel como respaldo, que pues como que menoscaba la razón de que sea eléctrico, pero nosotros necesitamos incrementar la infraestructura y el tamaño de la flotilla si no hay exención para vehículos para la seguridad pública. No sé si la asociación puede investigar esto. Qué buen comentario. Muchas gracias por llamar nuestra atención a esto. Vamos a pasar al reporte de la dependencia. La doctora Cindy Burke
directora de Ciencias y Datos, nos va a actualizar sobre los programas, proyectos e iniciativas. Buenas tardes, me da mucho gusto ver que todos han regresado en persona. Tuvimos una junta muy pequeñita, pero aparte de eso, esa es la primera vez desde el 2020 que nos vemos en persona. El personal de Sandag ha estado muy ocupado. Tenemos una actualización muy larga que hacerles. Hace unas semanas, la Junta de Recursos Atmosféricos certificó el Plan Regional 2021 y afirmó que cumplía con los lineamientos estatales y federales. Esto es muy importante porque si no tenemos este plan, no podemos atraer a nuestra región millones de dólares que nos ayudan con el pase de oportunidad para jóvenes. Para que no lo saben, es un pase gratuito para que los jóvenes utilicen el sistema de transporte, también la realineación de la ferrovía y también la garita en Otay 2, que va a ser una garita muy emocionante y que vincula la seguridad pública y el transporte. También, como solicitó el liderazgo del Consejo, el 23 vamos a ofrecer opciones de quitar la cuota de usuario y aún así siguiendo el cumplimiento con todas las leyes, incluyendo las metas para gases de efecto invernadero y CICUA. Tenemos que responder al Consejo al respecto en la Junta de la semana que entra. También habrán visto que Sandag recientemente recibió $300 millones para el proyecto de Lausanne de ferrovía. Estamos muy contentos al respecto. Esta inversión financia completamente el diseño preliminar y el trabajo ambiental y podremos comenzar la difusión comunitaria. En el otoño estamos muy contentos de poder seguir en este proyecto para la región. Este es otro proyecto del que hemos hablado desde hace años y ahora va a ser una realidad. Otro proyecto prioritario para Sandag y que ya comenzamos es la garita en Otay 2. El 31 de agosto, Sandag y Caltrans dieron la bienvenida al senador Alex Padilla para que recorriera la carretera 11 Otay Mesa, y recién Caltrans nos otorgó 150 millones de parte del Departamento de Transporte para poder construir este puerto de entrada o garita. Así que ya iniciamos la construcción. Sí. ¿Estuvo usted ahí cuando comenzaron la construcción? No, no pude asistir. Estamos muy agradecidos con el senador Padilla, el congresista Vargas, todos los líderes que ayudaron que esto fuera posible. El siguiente hito será firmar el convenio para compartición de ingresos en nuestra alianza a ambos lados de la frontera. El 14 de octubre va a haber una reunión conjunta de todos los comités de políticas aquí en Sandag y esperamos que ustedes puedan acompañarnos ahí al buscar la autorización del Consejo para este convenio tan importante. También el domingo 9 de octubre, Sandag será anfitrión de una feria comunitaria en Rocco Park para realzar los proyectos y programas que estamos entregando en toda la región. ¿Habrán leído el plan regional de principio a fin? Sí. Chuck Casey lo ha leído. Bueno, si no lo han leído y quieren saber más sobre el plan regional y también tener intercambio, vamos a hacer un ejercicio estilo Shark Tank para atraer conceptos innovadores y daremos a los 3 finalistas a dar a conocer sus ideas de manera pública. Buscamos la participación de la comunidad. Va a haber camiones de alimentos. Muchas gracias a Jumpy's porque ellos ofrecen comida muy rica. Entonces, durante octubre, Sandag también va a participar en la semana de compartir el transporte. No debe confundirse con la semana restaurantera. Los exhortamos a que compartan su transporte en todas las modalidades de transporte. También quiero hacer notar que hubo 4 personas que murieron en ciclismo el mes pasado. Recibimos una carta de coalición de ciclistas pidiendo un compromiso a la visión cero y acciones conjuntas para mejorar la seguridad para los usuarios. Otro punto definitivamente de gran importancia, tomando en cuenta la seguridad del público y el transporte, cómo pueden ser las carreteras seguras para todos. Esperamos poder reducir el uso de vehículos de un solo ocupante en las calles. Nosotros
compartimos su visión cero. Estamos trabajando en un plan de acción para visión cero y estamos haciendo todo lo posible para que las carreteras sean más seguras para todos los usuarios. El trabajo en la conexión del aeropuerto al Centro de Movilidad Central continúa. Recientemente reconvenimos una mesa redonda con interesados representando a diferentes comités de planeación para actualizarles sobre el enfoque en el centro de este proyecto. La semana pasada tuvimos una junta virtual para contestar preguntas del público sobre este proyecto de Centro de Movilidad Central. Y después de que inauguramos el corredor de la costa norte en noviembre pasado, espero que todos hayan podido usar el trole azul hasta UCSD. Estamos trabajando en un piloto para un nuevo shuttle, un vehículo eléctrico para conectar a la estación de transporte de Balboa y recorridos cortos dentro de la comunidad. Este piloto es algo que esperamos hacer en toda la región al aliarnos con las diferentes ciudades en los próximos años. Y hablando de este proyecto, SANDAG ha refinanciado su deuda pendiente y la ley para poder otorgar un préstamo de reemplazo que nos ahorrará más de 123 millones durante la vida de este préstamo de 25 años. Y estamos trabajando también en la vivienda, obviamente. En algunos de estas cuestiones tienen que ver con la seguridad pública. Recibimos la autorización del Comité de Desarrollo de Vivienda en nuestro plan de acción inicial. Esto quiere decir que podemos usar 10% de los 43 millones de dólares para difusión comunitaria y educación para desarrollar el programa de vivienda. El personal, les dije que era mucho, el personal también inició una estrategia en contra del desplazamiento para poner en acción el plan regional. Esto es parte de nuestro compromiso y de rendir cuentas. Los proyectos que construimos no deben impactar negativamente a las comunidades por nuestra acción o falta de acción. Recientemente actualizamos el plan de asistencia de SANDAG que señala lo que vamos a hacer para ayudar a las personas con un dominio limitado del inglés. Y finalmente, el Departamento de Datos y Ciencia lanzó el primer portal de ciencia sobre los datos el martes pasado. Está disponible en sandac.org y en los siguientes meses esto va a sustituir Data Surfer, que actualmente tiene nuestros datos y para todos los pronósticos, y va a contener datos de seguridad con los datos de ARGIS, y que ya va a ser parte del tablero y tener conjuntos de datos GIS y otros portales. También estamos trabajando en crear un centro de información de datos de todo el condado. Y con eso concluyo mi reporte, Presidenta. Muchas gracias, doctora Burke. De nuevo, muchas cosas muy positivas que han sucedido en cuanto a realizado por el personal de SANDAG y lo que hemos podido hacer como consejo. Antes de seguir adelante, ¿alguien que quiera hablar sobre el punto 2? No hay comentarios públicos sobre este punto. ¿Alguna pregunta de los miembros de la comunidad? Puesto que no hay ninguno, esto era para discusión únicamente y a título informativo. Vamos a pasar al punto número 3 y vamos a aprobar la minuta del 2 de mayo. Si algún miembro del público quiere comentar sobre la minuta, levanten la mano. Nadie en el público quiere hacer comentarios. Chair, would you like a motion? ¿Quiere una moción? Sí, por favor. Y yo lo secundo. Ya la hizo Anderson, la segundo Campillo. ¿Alguna otra discusión? Por favor, hay que pasar lista para la votación. Ah, que no íbamos a votar. Ahora están votando en los clickers. 1 sí, 2 no, 3 abstención. Y aquí dice que se recibió el voto y lo vamos a ver en la pantalla. Todavía nos faltan algunos votos de la oficina del fiscal de distrito y la parte norte del condado, el condado norte, parte costal. Se aprueba entre los miembros presentes de manera unánime. Vamos a pasar ahora al punto número 5. Gracias de nuevo. Perdón, punto número 4. El punto número 4 va a ofrecerlo el jefe Kay. Buenas tardes. Antes que nada, quiero reconocer al jefe Barroso. Ya está trabajando en la ciudad de Menifee.
Hay algunas juntas en las que tenemos que ponernos al día. Tuvimos la reunión de los sheriffs y los jefes. Una actualización la presentó el director de Argus, que nos ofreció un repaso de los puntos en Argus y también una actualización del plan estratégico de Argus de Greg Harder. También una actualización sobre el sistema de reportes basado en incidentes de Greg Harder sobre el progreso logrado en este proyecto. Adicionalmente, hablamos de una subvención de OTS que se ofreció a través de la Oficina de Seguridad en el Transporte, que ofrece una manera para reportar electrónicamente datos sobre accidentes. El jefe Barso nos instó a que tratáramos de conseguir esto y también recibimos una actualización sobre las reuniones del grupo de trabajo. El 6 de julio no tuvimos sesión, 3 de agosto no tuvimos sesión, septiembre sí tuvimos una reunión, una actualización del el encargado del programa de tecnología nos presentó un repaso al convenio de Argus. Adicionalmente, el señor Méndez presentó un repaso general a la estructura de la tarifa que se paga. Ambas actualizaciones las vamos a ofrecer aquí el día de hoy por parte del personal de Argus. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre esa presentación? ¿No? Bueno, ¿hay algún miembro del público que quiera hablar sobre el punto número 4? No hay ningún comentario del público. Muchas gracias. Ahora, eso fue a título informativo. Ahora vamos a pasar al punto número 5. Este es un reporte de la Asociación de Jefes de Bomberos del Condado. El jefe McQueen. Gracias, buenas tardes. Soy Dave McQueen, soy jefe de bomberos de Rancho Santa Fe, también vicepresidente de los jefes en todo el condado. Nosotros tenemos un nuevo equipo ejecutivo en la Asociación de Jefes de Bombero. A partir del 1 de julio de este año, tenemos presidente, jefe de bomberos Chris Brainer de San Miguel, vicepresidente yo mismo, como jefe de bomberos en Santa Fe, Mike Sims de Bonita, tesorero es jefe de bomberos Brian Bogman de Alpine y miembro en general, jefe de bomberos Tony Meacham de Cal Fire. También tenemos un nuevo coordinador para el condado de San Diego, que es Dan Barron de San Marcos. Ahorita estamos trabajando en el código consolidado contra incendios del condado que ya se estudió y estamos esperando que se adopte antes de diciembre del 2022. Entrará en vigor en enero del 2023. Es un procedimiento que se completa cada 3 años con la colaboración de todas las dependencias de bomberos y prevención de incendios. Para ustedes no será algo nuevo, pero la temporada de incendios dura todo el año, está en su pleno apogeo. Ustedes conocerán el incendio de la Frontera 22 en el área de Lake Marina, también el incendio en Lakeview, en Temecula, y ahora tenemos recursos que están llegando al incendio Mezquitos y Cedar Creek, que son en Oregon. Nosotros nos ayudamos mutuamente. El calor excesivo, también trabajamos con Cal ES para autorizar 3 equipos de golpes de tarea. Estos están relacionados a incendios y por si hay otros incendios que irrumpan más allá de los que ya tenemos, estos recursos podrán ponerse a trabajar en estos incidentes de inmediato para mitigar el problema. En Hurricane Key nosotros ofrecimos apoyo, así como otros recursos que fueron activados en el condado de San Diego por el total de lluvia que se anticipaba y los vientos que anticipaban el Departamento de Meteorología. Y ustedes quizás se han enterado que estamos teniendo problemas en bomberos y en policías para poder contratar a suficiente personal. No hay interés de adentrarse en estos empleos. Esto va a impactar mucho cómo podemos abocarnos a los delitos y a los incendios. Gracias, jefe de bomberos. Estoy de acuerdo. Todos los mercados ahorita definitivamente están buscando empleados buenos de calidad, y si alguno de ustedes están buscando un segundo trabajo, sé que MPS está buscando 65 choferes. Si es que quieren aceptar un segundo o tercer trabajo, hay oportunidades ahí y siempre es muy interesante porque hablamos de salarios competitivos, del entorno del trabajo
Y hay tantos elementos que ahora hacen que este definitivamente sea un empleado en el que tienen la voz los empleados, y las instituciones públicas pueden ofrecer oportunidades de trabajo e incentivos. Todos estamos compitiendo entre sí, pero National City, si a alguien le interesa, tenemos estos trabajos disponibles. Obvio es que hay muchas cosas que están sucediendo en el mercado. Gracias por su actualización. ¿Hay algún miembro del público que quiera hablar sobre este punto? Creo que ya lo había preguntado, pero lo haré nuevamente. No, no hay ningún comentario público. Ahora, de los miembros del Comité de Seguridad Pública, nadie. Bueno, vamos a pasar al punto número 6 y le voy a pedir a la doctora Burke que nos presente al doctor Fabio Rodríguez Ferreira. Él va a hacer la presentación sobre este punto. Sí, me complace mucho presentarles a ustedes el doctor Rodríguez. Él ha estado en algunas de las juntas del Comité de Seguridad Pública, pero es primera vez que él tiene el uso de la palabra. Él viene del Departamento de Agricultura. Él tanto es abogado y también tiene un doctorado. Y estamos muy contentos de que él sea parte de la división de investigación. Nos tardamos un poco en encontrar la persona idónea. Él va a trabajar estrechamente con todos ustedes. Muchísimas gracias, Cindy. Gracias por la presentación. Me siento honrado de poder presentar ante este comité por primera vez. Algunos de ustedes los he visto en las reuniones, pero es mi primera oportunidad de dirigirme a ustedes. Me siento muy honrado. Como recordatorio para el comité, cada oportunidad de subvención que nosotros les presentamos ante el presidente del comité y el consejo de administración incluye subvenciones de más de $300,000 al año. Requieren la autorización del consejo y de este comité dependiendo de la cantidad. Esta subvención sobre la que voy a presentar y la siguiente no requieren la autorización de ustedes para su aceptación, pero se las estamos presentando para que ustedes estén al día sobre estos proyectos y para ser transparentes en cuanto a lo que está llevando a cabo nuestro personal. El punto número 6 es algo que se presenta ante el comité a título informativo. Es una evaluación, una subvención para la evaluación de CalVIP, de los cuales Chula Vista participa. Este es parte de una subvención de BSCC a través del Programa de Intervención en Delitos Calvin. Sandak va a trabajar con el Departamento de Policía de Chula Vista y con SBCS o Servicios Comunitarios del South Bay. Va a trabajar con ellos y ellos van a implementar estrategias para interrumpir ciclos de violencia y de represalia. Esto incluirá acercamiento y difusión comunitaria para alentar en estrategias alternativas. Nosotros vamos a llevar a cabo una evaluación para poder medir cómo se implementó este proyecto y qué efecto tuvo en la población meta. Y a título de información, Sandak se ha aliado tanto con el Departamento de Policía de Chula Vista y SBSS sobre estos proyectos y ofrecerá sus conocimientos expertos sobre investigación sobre acciones. En el año fiscal 2023, este programa y su presupuesto estarán enmendados para aceptar $254,490 en fondos estatales. Con esto termino mi reporte sobre el punto número 6. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias. ¿Algún miembro de Chula Vista o de los departamentos de policía desean agregar detalles, agregar más información de por qué estos fondos son tan importantes? ¿No? Bueno. Entonces, ¿hay algún miembro del público que quiera hacer algún comentario sobre este punto? No hay comentario del público. Esto es para el programa de subvenciones de CalVIP para la ciudad de Chula Vista. ¿Y eso cuándo va a comenzar? Va a comenzar en los próximos 2 meses. Nosotros ya nos hemos reunido con nuestros aliados. De hecho, tenemos una junta programada la semana que entra y en cuanto ellos comiencen con sus actividades, nosotros comenzaremos a desarrollar nuestro plan de evaluación. No hubo miembro del público que quería hacer comentario, pero ¿algún miembro del Comité de Seguridad Pública quiere hacer algún comentario sobre este punto? No. Esto fue a título informativo, pero es un buen recordatorio de oportunidades que existen
para que nuestras jurisdicciones puedan aliarse con SANDAG para administrar este tipo de evaluaciones y recolección de datos. Los vamos a mantener, lo vamos a mantener, doctor Rodríguez, porque a usted le corresponde el punto 7. Muchas gracias. Este punto es a título informativo y tiene que ver con una nueva subvención. Es una evaluación sobre el programa de evaluación de la propuesta 47. El condado de San Diego recientemente recibió fondos para la propuesta 47 de BSCC para poder implementar el programa para infractores a bajo nivel para tener estabilidad en vivienda. El programa del condado quiere mejorar los resultados y va a reducir los reincidentes para las personas que salen del encarcelamiento, haciéndoles un diagnóstico sobre su salud y salud mental y que tienen problemas para poder acceder a servicios y que están a gran riesgo de estar en calidad de vivienda o falta de cuidado al ser excarcelados. Vamos a llevar a cabo un procedimiento y evaluación del impacto para todo el condado. Como parte de esta evaluación, SANDAG va a crear un plan de evaluación local y vamos a documentar cómo se implementa este programa. Vamos a medir los resultados en relación al éxito y recopilar las lecciones aprendidas para su duplicación. A nosotros se nos pidió que lleváramos a cabo esta evaluación con base en nuestra experiencia en proyectos sobre la propuesta 47 anteriores y nos hemos podido aliar exitosamente con el condado en otras evaluaciones importantes, tales como el proyecto de alternativas al encarcelamiento. En el año 23, SANDAG va a trabajar en un programa cuyo presupuesto estará enmendado para aceptar $85,000 en fondos del condado. Esto termina nuestro reporte sobre el punto número 7. Gracias, Presidenta. ¿Alguna pregunta de miembros del comité? Bueno, de nuevo, todos estos conjuntos de datos van a ser muy importantes al seguir avanzando en todas las áreas que tienen que ver con la seguridad de la comunidad. ¿Alguien desea el uso de la palabra de la comunidad? No. Ahora es únicamente a título informativo. Queremos que sepan cómo se pueden aliar en la recolección de datos. Los últimos dos puntos son a título informativo, pero quiero realmente porque una de las presentaciones anteriores mencionó que esta es una actualización sobre el convenio sobre poderes conjuntos y también la estructura de tarifas que se cobran. Vamos a recibir esta actualización sobre este acuerdo y esta estructura de tarifas. Es a título informativo, pero cada vez que hablamos de tarifas, la gente presta más atención porque así es como nosotros cubrimos los costos asociados y también cómo hacemos llegar la información a las comunidades respectivas. Paul se está preparando. ¿Hay algún miembro del público? Bueno, lo hacemos después de la presentación. Después les pregunto. No hay comentarios del público. Muy bien. Buenas tardes a todos. No, hay que prender el micrófono. Buenas tardes a todos. Soy Paul Méndez. Soy el gerente principal del programa de tecnología. El día de hoy los voy a actualizar de dónde nos encontramos en cuanto a la enmienda y la actualización de este convenio de poderes conjuntos y la estructura de tarifas de ARGES. El día de hoy vamos a hablar de este convenio conjunto de los poderes. Esto comenzó antes de que estuviéramos todos aquí. Vamos a hablar del estatus del nuevo borrador y vamos a hablar también de la estructura de las tarifas que se pagan o las cuotas. También vamos a hablar de ciertos términos que vamos a usar en el nuevo acuerdo conjunto, incluyendo agencias miembros según la Carta Constitutiva, las contribuyentes y los usuarios. Pero primero vamos a remontarnos en la historia de ARGES. ARGES, que es el Sistema de Información Regional sobre la Justicia Automatizado, fue creado en 1980, hace 42 años.
Fue algo innovador. Cuando se creó no había nada en California, en ninguna parte del país que tenía entidades como ustedes con la capacidad de poder reunirse y combinar los datos y compartir estos datos entre sí con poca o ninguna incomodidad, pleitos, etcétera. Eso es algo de lo que debe enorgullecerse San Diego. Las personas en este salón trabajamos de manera conjunta, colaboramos y no siempre ese es el caso en muchas de las comunidades en California. De hecho, en 42 años, aunque Sandag era algo muy innovador, en ese entonces, hoy sigue siendo algo muy innovador. No hay muchas comunidades que tienen este tipo o esta entidad para compartir datos. Fue gobernado por la ciudad de San Diego, administrado por el Departamento de Policía de San Diego en 1980. En el 2004, la gobernancia y la administración se le transfirió a Sandag y a este comité, el Comité de Seguridad Pública, que se creó más o menos en ese tiempo y sustituyó el Consejo de Administración de Argus. Algunas de las políticas de Sandag también se enmendaron, la número 2 y la 26, a la que voy a hacer referencia más tarde. Y en el 2016, el memorándum de entendimiento para compartición de datos se llevó a cabo para señalar los papeles de Argus y las responsabilidades. Fue firmado por todas las dependencias miembros. Recordarán que en el 80 solo las que eran originales compartían datos. No había dependencias usuarias. Ahora hay 19. En este momento, porque en el 2016 teníamos 50 agencias adicionales que se conectaban a Argus, buscaban los datos y usaban los datos para sus investigaciones y se desconectaban, por lo que tuvimos que idear un memorándum de entendimiento para compartición de datos. Y las partes más importantes eran la seguridad de los datos, asegurarnos de que habían ACCs o coordinadores de las dependencias para que únicamente personas legítimas accedieran a los datos y todas las reglas y repercusiones que esto encierra porque los datos son muy sensibles y esto lo firmaron todas las dependencias miembros. Del lado izquierdo pueden ver la jerarquía. Ustedes son número 2 ahí. Los jefes y los sheriffs, como mencionó el jefe Kay anteriormente. Esta presentación ya se les presentó la semana pasada a los jefes y a los sheriffs. Esto no es nuevo para ellos. Y después siguen los grupos de trabajo empresarial. Hay 3 grupos de trabajo. Bueno, de hecho 4. El empresarial, que es el más activo, el de Neighbors, que es un grupo de trabajo que está vinculado con el sistema para reportar incidentes a nivel nacional y un par de usuarios ad hoc. Uno es el grupo de usuarios y el otro es el técnico. Ambos no están en funcionamiento. Esperamos que cuando el nuevo director de Argus ya entre en funciones, podremos reactivar ambos grupos. Entonces, el convenio conjunto se redactó en 1980, se enmendó en el 90, en el 98 y en el 2004. En el 2004, como les dije anteriormente, fue cuando toda la gobernancia de Argus se le trasladó a Sandag. En el 2004 fue hace 18 años y todavía estamos usando el mismo documento el día de hoy para gobernar a Argus. Hace mucho que debimos haberlo actualizado o sustituido. Una de las tareas específicas para las que se me contrató fue esto, para que este acuerdo conjunto y la estructura de tarifas estuvieran actualizadas. Casi ya hemos terminado, hoy nada más es para actualizarlos. Entonces, obviamente hay varios pasos por los que se tienen que pasar antes de hacerlo, pero esperamos tener el nuevo acuerdo conjunto con entrar en vigor el 1 de enero del 2023 o una vez que se autorice. Hay 19 jurisdicciones y sus abogados que tienen que aprobar esto, por lo que sabemos que va a tardar, pero estamos en septiembre, quizás cumpliremos con esta fecha límite. Actualmente está en borrador final en el Departamento Legal de Sandag a nivel senior. Y una vez que eso esté aprobado, se lo vamos a presentar ante el comité de administración de los jefes y sheriffs para que ellos den su visto bueno y luego regresará a este grupo.
¿Cuáles son los cambios que le hemos hecho a este acuerdo que ya tiene 18 años? Ustedes recordarán que les mencioné que eso fue cuando se transfirió todo de la ciudad de San Diego a Sandag. Y hay mucha terminología legal y referencias que dicen ArcGIS va a hacer esto, va a establecer esta cuenta y van a llevar a cabo este tipo de auditoría y esto y lo otro. Y va a hacer, se mencionaba mucho, pero ya lo han estado haciendo desde hace 18 años, así que esto ya se depuró para que diga ArcGIS o Sandag va a continuar con su gobernancia. Eliminamos como 3 o 4 páginas con esto. También nuevas convenciones en cuanto a las designaciones para concordar con el memorándum del 2016. La mayoría de las convenciones del 2016 concuerdan con la política 2 y 26 del Consejo. Ambas entraron en existencia en 2004 y se les ha enmendado varias veces desde entonces, pero queremos tener los mismos nombres para las mismas características y mismos grupos en los 4 documentos, y esto lo hace. Ahora, la estructura de las tarifas que se cobran. En el convenio anterior, la estructura de tarifas estaba en la página 4, en la parte superior, hablaba de los miembros según la Carta Constitutiva, los originales que habían iniciado ArcGIS, no hablaba de los usuarios que eran 50 y sí mencionaba los que eran miembros. Sí se les está cobrando, pero no hay nada que contenga este convenio que hable de cómo se les va a cobrar o si aún se les va a cobrar. Lo hacemos y ellos pagan, pero no se ha formalizado. Esto entonces se eliminó del convenio, sigue siendo parte, pero como un anexo. Y la razón por la cual decidí hacer esto es porque ahora, conforme hagamos cambios sutiles o aún importantes, basándonos en lo que nos indique el liderazgo de ArcGIS, podemos cambiar la enmienda y no todo el memorándum de entendimiento y que los alcaldes de las 19 jurisdicciones tengan que firmar, sino que hacemos cambios en la enmienda y podemos seguir adelante. Y de nuevo, nosotros tratamos de alinear muchas de las designaciones para que concuerden con las políticas 2 y 26 del Consejo. Estas son las nuevas convenciones o designaciones. Los miembros originales, según la Carta Constitutiva, que son 9 ciudades, 9 que hicieron los contratos iniciales para recibir estos servicios. Así que el Sheriff Martínez es una de las designaciones originales de los miembros originales, y las otras 9 ciudades a las que les ofrecen servicios que están incorporadas, cada una de ellas entidades por separado. Luego las agencias miembro que contribuyen y las agencias usuarios que se conectan con ArcGIS, que utilizan, aprovechan los datos y luego se salen. Mi jefe el otro día me preguntó por qué tienen agencias como miembros contribuyentes como un título. Les voy a explicar por qué lo hice y qué quiere decir esto. Todas las agencias que son miembros según la Carta Constitutiva contribuyen datos en ArcGIS, y eso es lo que compartimos. Las agencias usuarias no tanto. Casi todas las agencias usuarios no contribuyen datos, se conectan, sacan lo que necesitan y ya. Pero sí hay algunas agencias de usuario que contribuyen también. MTS, el Departamento de Régimen Probatorio es una, el Departamento del Fiscal del Distrito, el Abogado de San Diego es otra. Y esto lo tenemos así porque estamos planeando para el futuro. Cada vez que incorporamos a otra entidad que nos pueden aportar sus datos, esto mejora a ArcGIS en su totalidad. Es invaluable cuánto mejor es ArcGIS gracias a esto. Esto hace que el mundo sea más pequeño para los delincuentes, hace más fácil identificar a las víctimas cuando tenemos víctimas y no sabemos quiénes son. Cuando MTS da muchos citatorios porque no están pagando el role, esto nos da la hora, el lugar y la persona. Y como investigador en funcionario de agencias del orden público con más de 30 años de experiencia, la mitad de ellos investigación, eso para mí vale oro. Eso hace que el mundo se achique para los delincuentes. Cuando San Diego State comience a aportar sus fondos y nos enteramos de las personas que ellos han arrestado y los delitos, eso hace que todas las paredes se bajen
Probation cuando nos da información de su sistema de notificación y la oficina del distrito del fiscal de distrito también está contribuyendo sus datos. Entonces, tiene mucho valor a veces ofrecer un descuento porque así los alentamos a que contribuyan sus datos. Nos morimos porque la patrulla de caminos de California sea un nuevo miembro y vamos a seguir trabajando en eso para que sea una realidad. Pero a futuro quizás querramos ofrecerles un descuento y que sean un miembro contribuyente. No ha habido incremento desde el 2004 para las agencias de la Carta Constitutiva, las originales. En el 2004 se habló de que se iban a usar los datos sobre la población para determinar la tarifa que pagaban estas agencias. No ha habido incremento desde entonces. Ann Stanlin, que era la directora anterior que hizo que pudiéramos llegar hasta donde hemos estado, hizo reducciones en el 2007 y 2008, cuando tuvimos problemas en la economía en general y ella redujo lo que se pagaba durante muchos años hasta el 2014 o 15, aunque la economía se había recuperado y luego lo subió a lo que se pagaba en el 2004. Tiene que haber un incremento. Si lo autorizan ustedes, vamos a usar los datos de la población del censo del 2020 para determinar las tarifas. A mí me han preguntado por qué no usamos los datos del censo de cada año, la información de la Oficina de Finanzas de California, pero los jefes y los sheriffs han pedido estabilidad. Sabían que iba a haber un incremento, sabía que no iba a ser sostenible operar con estas tarifas del 2004, pero para propósitos de planeación, para sus presupuestos de ellos y de ustedes, ellos saben que la población, según el censo, no cambia sino cada 10 años. Y esto les da un número bastante preciso en el que podemos basar la tarifa para usuarios. Entonces, hay una división. Las agencias originales se les va a facturar usando los datos del censo del 2020. Esto constituye como el 60% del presupuesto. Las agencias usuarias que no tienen una población que se puede contar fácilmente, se les va a facturar dependiendo del número de cuentas de usuarios. Actualmente son como 5,400 cuentas de usuarios activas. No hablamos de las suspendidas o las abandonadas. Estas son cuentas activas. ARGIS sabe cuáles son activas. A ellos se les va a facturar el otro 40% de lo que constituye el presupuesto de ARGIS dependiendo del número de cuentas de usuarios. Con esto vamos a poder pagar. Esto va a incluir el paquete estándar que permite usar la red, clics, todas las redes y las herramientas de la aplicación. ARGIS se creó para servir. Cuando recibimos una llamada de su agencia, respondemos. No les decimos ese no es mi trabajo. Si les podemos ayudar y lo podemos arreglar, para eso estamos, para servir. En el 2018, por ejemplo, el distrito del puerto tuvo un fracaso catastrófico de sus redes. Estuvieron sin sistema 6 meses. Los que usan el uniforme saben que cuando la red se cae, el trabajo de la policía frena a un cero total. Nadie quiere hacer trabajo proactivo sabiendo que van a infraccionar a alguien por ir a exceso de velocidad cuando la persona quizá se le busca por homicidio porque no se le puede buscar en la red, por lo que es muy importante. Entonces, cada uno de los aparatos móviles que teníamos se los prestamos a la policía del puerto y ellos así tuvieron una red durante estos 6 meses hasta que su propia red se recuperó. Eso es lo que hace ARGIS. ¿Les cobramos? No, no les cobramos. Simplemente lo hicimos porque era lo que debía hacerse. Muchos de ustedes han pedido redes de WorkFinder, tienen sus firewalls, sus barreras por seguridad. Tenemos personas que pueden trabajar con esto. Algunos pagan su propio celular, la licencia completa y ustedes no. Y nosotros hacemos que todo funcione. Pero de este punto en adelante no vamos a poder ser tan amables. Vamos a tener que facturar por cada actividad que deseen, y les tenemos que cobrar. No les vamos a cobrar para ganancia, porque no estamos ahí para eso, pero necesitamos ser solventes para poder funcionar y seguir funcionando. Pasos siguientes.
El departamento legal seguirá su evaluación. Dentro de poco me avisarán que ya se completó, que no se requiera otro cambio. Vamos a presentarlo ante los jefes y los sheriffs. Después de eso ante ustedes para su recomendación y su aprobación. Después una presentación ante el consejo para su estudio y aprobación. Y después a los que van a firmar para que los abogados los estudien y se apruebe. Esperamos que ya esté aprobado e implementado a más tardar el 1 de julio para que esté alineado con sus presupuestos, salvo los socios federales cuyo año fiscal comienza en octubre. Con mucho gusto contesto cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias, Paul. ¿Alguna pregunta de los miembros del comité? Gracias. Entonces estoy escuchando que la población, que es la base para la estructura de la tarifa, no va a cambiar, que va a ser 2020, 2030. Pues sí, el censo solo se toma cada 10 años, así que lo que sea la población del 2020 para su jurisdicción, esa será la cifra que usaremos hasta el 2030. Y cualquier dependencia o agencia que tenga un incremento en su población en estos 10 años van a recibir este aumento gratuitamente y los estarán subsidiando las otras agencias cuya población no haya crecido. ¿Es correcto esto? No, no creo que eso sea correcto. Podríamos hacerlo con base en el censo anual, pero eso restaría de lo que queremos lograr, ¿sí? El pronóstico es que las poblaciones se van a reducir en todo el condado, pero recuerde, por favor, que conforme cambia la población, el presupuesto autorizado es lo que tenemos como respaldo. Entonces, el 60%, que es lo que pagan las agencias originales, cuando se apruebe el presupuesto, esto va a constituir el 60%. Yo creo que Arches, cuando hagamos la presentación, se va a escudriñar mucho porque es cuando se van a hacer los cómputos. Bueno, es una cantidad con alguna significancia. Digamos que la agencia A tiene un incremento de 100,000 porque tiene mucho territorio disponible y la Q tiene muy poco incremento en la población porque ellos ya están al tope. Entonces, la agencia A que obtuvo 100,000 residentes más no van a cambiar en lo que pagan porque está basado en la población del censo del 2020 y la Q no recibe una reducción. Para el presupuesto de este año son 6.3 millones sin las subvenciones. Yo en el modelado usé 6.5 para 23-24. Sí, tiene usted razón, debido a que lo que está pasando ahorita al pasar de los datos del 2004 a los datos del censo del 2020. En la mesa no hubo gran cambio, pero en Chula Vista ahora tiene Chula Vista el tamaño del estado de Tennessee. Ellos seguirán creciendo una y otra vez. Pero su tarifa no se va a incrementar sino hasta el 2030, hasta que la población quede reflejado en el censo. Sí, salvo que en esta ocasión se les va a afectar negativamente mucho porque su crecimiento se llevó a cabo en el pasado, pero de aquí en adelante sí, sigue creciendo, sí. Estoy expresando mi inquietud de que las áreas que crezcan más en su población en los siguientes 10 años, incorporadas o no, no sé qué tanta importancia tenga esto, pero hay una pregunta sobre si es justo, si las jurisdicciones que no crecen están subsidiando a las que sí crecen. Yo le iba a ceder la palabra a la doctora Burke. Ella quiere aclarar. Es un punto muy interesante, por eso quisimos presentárselos antes de que hubiese una recomendación para la acción, porque sí está sopesando, sabiendo ya lo que está pasando y a diferencia de que algunas jurisdicciones crezcan más que otras, lo que voy a sugerir es que cuando regresemos con ustedes a hablar de esto en el futuro, tengamos ya un pronóstico del crecimiento poblacional para informar la discusión antes de votar. Es una sugerencia excelente, porque así veremos qué tan importante puede ser cualquier cambio sufrido. Gracias. Gracias. Ahora, vicepresidente Campillo y después
Concejal Moscón. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Fui fiscal anteriormente en la ciudad de San Diego. Utilizaba Argus muy seguido. Entiendo que es una herramienta muy importante para las agencias de la ley. Qué bueno que están modernizando su uso y que lo vamos a tener con una estructura de tarifas estandarizadas que tiene mucho más sentido que hace 40, 50 años. Creo que puedo decir con seguridad que San Diego verá el mayor incremento si es que somos uno de los miembros originales y ahora estará basado en la población. Pero estamos dispuestos a sacrificar esto a nombre de mi ciudad. Creo yo que conforme sigamos viendo más al respecto, a mí me interesa mucho saber cómo van a funcionar los servicios a la medida para cobros separados y ver cómo resulta esto en los siguientes 10 años. Creo que los puntos que señaló el señor Goldberg son muy interesantes. Vamos a ver qué resulta de aquí a 10 años, otro censo y quizás otro adendo. Este es el primer adendo en ¿cuántos años? 18 años. Bueno, tendremos otro adendo en 8 años. Estamos reduciendo el tiempo necesario para mejorar el sistema. Muchas gracias por su trabajo. Al concejal Musgrove, gracias. Como regla general, las agencias municipales se constriñen a su ciudad a menos que haya una solicitud de servicio, pero en los sheriffs muy frecuentemente los oficiales tienen que pasar a otra área no incorporada. Yo sé que no es su trabajo contar todos estos sucesos, pero ¿no cree que sería interesante ver estas llamadas pidiendo servicio para ver qué es lo que se está generando, digamos, de una ciudad que está en el contrato? Porque cada ciudad tiene una jurisdicción bajo contrato y la mayoría tienen una estación secundaria fuera del área no incorporada. Y si la facturación está basada en la población, quizás nos lleve a que se sobrefacture o se subfacture. Sí, el departamento del sheriff, esto es un poco difícil de calcular por la manera en que se opera. Esta tarifa, yo preveo que la oficina del sheriff va a recibir una factura por las áreas no incorporadas por población y cada una de las ciudades recibirá una factura con base en su población. Voy a hablarles un poco de la estructura de tarifas. No fue la primera consideración. Este fue el desafío principal. ¿Cómo tomamos la facturación del 2004 y la traducimos al 2022 sin matar sus presupuestos? Los primeros modelos para algunos de ustedes resultaban en un incremento de 6 dígitos. Yo sé que eso no es posible. Yo he trabajado con presupuestos. Este modelo híbrido no es perfecto, pero este fue el mejor que pude yo diseñar, que mantuvo los incrementos de manera razonable para casi todos, aunque todos van a pagar más. Traté de hacerlo con base en los usuarios y como les dije, el incremento era increíblemente alto. Pensemos un momentito, si me permite un momentito, Presidenta, para poder explicar. Esto es algo que el señor Goldberg y el señor Musgrove entenderán bien. Si yo cuento usuarios, tengo un usuario acá. Este es un analista de delitos. Ellos viven en Argus, se meten a Argus 5 veces al día, todos los días. Hacen análisis, ayudan a sus detectivos. Ellos están utilizando Argus. Y luego tengo al jefe Kay, que es usuario de Argus, y él se mete quizás 3 veces al año. Él accede al sistema 3 veces al año porque tiene investigación sensible en cuanto a alguno de sus capitanes y no puede dejar que alguien más investigue. Ahí tenemos un usuario comparado con el otro. ¿Es equitativo? No lo creo. Así que estoy iniciando un piloto que va a comenzar en el 2023 para tratar de medir el uso que se da a Argus y detectar quién lo está usando más. Esto reducirá el problema que usted mencionó. Entonces, el otro punto, y no estoy hablando a nombre de los sheriffs, pero como participé íntimamente en esto, ahora vamos a ver quién está accediendo, utilizando los datos, dónde están ubicados físicamente y los datos que aporten no serán para esa
ubicación específica. Rancho San Diego para Lemon Grove, por ejemplo, es una ciudad muy pequeña donde su personal de apoyo quizás no está ubicado ahí, quizás sí, pero estamos ya mezclando los datos para adentrarlo en un sistema. Sí, es cierto. Y la factibilidad, y este proyecto es para ver si tan siquiera podemos medir, si medimos cada vez se activa que un usuario se metió. Y estas cuestiones están más arriba de mis conocimientos porque yo no conozco esa tecnología, pero tenemos que investigar esto para que resulte algo equitativo para todos. Aquí tenemos un usuario muy frecuente y aquí tenemos un usuario ocasional y debemos de compararlo con la estructura de la tarifa cuando ya la tengamos y ver si podemos o no medir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esta discusión ha sido muy útil, así podemos regresar al finalizar este proyecto. Gracias. Y escucho lo que están diciendo mis colegas. Si no hay crecimiento poblacional, es muy difícil considerar un incremento, pero el ejemplo que usted acaba de decir no invalida la necesidad de que se les tenga como usuario individual. Si alguien requiere de esa información, para eso se construyó el sistema. Y yo considero que no importa si lo está usted usando más de una vez o si hay muchos momentos de contacto. Creo que aún así existe una necesidad en las comunidades a las que sirve el sistema. Entonces, cambiar el modelo, pues yo voy a hablar con mi jefe directamente para ver cuáles van a ser los impactos. Creo que es muy importante porque estamos tratando de que sea lo más equitativo posible, pero no debe de castigársele a alguien si tiene que usar el sistema, porque para eso es. Y el poder encontrar el equilibrio, el término medio va a ser muy importante. La equidad en este sentido, pues yo no sé en qué lo estaríamos basando, si es en el costo o un incremento en el costo o incremento en el usuarios. No estaba segura de cómo como organización estábamos considerando esta palabra de la equidad en la estructura de tarifas para ARGES. Dos, hay una línea histórica como parte del memorándum de entendimiento. Generalmente tenemos un resumen ejecutivo que nos presenta la perspectiva histórica de lo que de qué fue lo que hizo surgir esta entidad. ¿Es parte de ello? No sé qué fue lo que les llevó a contratarme a mí. Yo lo vi, lo estudié y una vez que empecé a hacer la investigación y vi que no habían subido las tarifas, creo que uno de los puntos más importantes para que esto ocurriera es que ARGES ha tenido que meter mano a la reserva desde hace 3 años, lo cual no es sostenible. No podemos esperar a que se desmorone antes de reparar. Creo que es la única vez que yo puedo presentar. Doctora, qué bueno, como dijo usted, que tenemos ahora esta perspectiva. Usted está aquí, nos ha llevado en el recorrido desde el 2004, 2008, todo lo que ha sucedido. Y es importante que cuando nosotros ya no estemos aquí, que la gente conozca los antecedentes históricos. Definitivamente, los que sí estuvimos aquí con la directora ejecutiva anterior, ella sí mantuvo la tarifa muy baja y estábamos muy conscientes de que lo que se estaba cobrando no era equitativo. Creo que hay dos cuestiones aquí en cuanto a la estructura de el cobro. Asegurarnos de que tengamos suficientes ingresos para que sea solvente, aunque ARGES no es para fines de lucro. Y la otra cosa es que como las cosas sucedieron fuera, quizás una de las agencias compraba sus propios teléfonos celulares y otras no. Queríamos asegurarnos de que hubiese una equidad, de que una dependencia no se estuviera beneficiando de manera injustificada cuando otra estaba pagando más.
Y nosotros cuando estábamos estudiando ARGIS 2.0, yo me preguntaba, ¿quién era el presidente en el 2004? ¿Cuál era la canción más popular? ¿Qué teléfonos teníamos? Es muy importante que nosotros repasemos nuestros convenios, nuestros contratos, puesto que la tecnología cambia tan rápidamente. ¿Cómo estamos trabajando ahora con el departamento de sheriffs? Y hay nuevos sistemas CAD, nuevos sistemas de comunicación. Ahora tenemos NIBRS, por ejemplo. Es importante que lo hagamos de una manera conjunta y transparente. Sabemos que la tecnología avanza vertiginosamente y tenemos que mantenernos a la par. Queremos estar seguros de que estamos haciendo esto de manera abierta y esta discusión ha sido muy buena para que nosotros estudiemos más el punto antes de presentarlo ante el comité y el consejo. Sí, nosotros no podemos saber lo que no sabemos y si sí tenemos la posibilidad de actualizar nuestro sistema CAD y sistema telefónico, pues nos conviene, pero claro que nosotros no somos quienes decidimos. Ustedes son los que tienen que lidiar con el presupuesto y me dirijo ahora a los jefes, que eso sea parte del presupuesto, pero si nos enteramos de esto, podemos decir, tenemos esta oportunidad. Sí, entonces si nos presentan cuáles son el menú de opciones que van a ser posibles, sería muy interesante. Quiero decir otra cosa. Tenemos la oportunidad, una oportunidad que ARGIS puede apalancar para obtener nuevos convenios, ahorro en costos cuando es toda una región la que va a aprovechar un sistema. Cuando se trata de tarifa de usuarios, quizás puedan usar la metodología que usan los servicios públicos, por ejemplo, un cobro básico. Un analista de delitos podría quizás cobrar una tarifa aumentada. Quizás puedan considerar un sistema así. Gracias, lo haré. Muchas gracias. Quiero agregar que en los 80s yo era un agente de policía joven. Teníamos dos centros de ARGIS en nuestra jurisdicción y no se nos alentaba a que lo usáramos. ARGIS se trata de que aprovechemos la información para que entre todos podamos contribuir a un condado más seguro y creo que es lo que todos queremos hacer. Gracias. Sí, muy interesante. Sí, queremos que la gente aporte buenos datos porque eso resulta en un condado más seguro. Bien, gracias de nuevo. ¿Hay algún miembro del público que quiera hacer comentarios? Sí. Jim Bellish. Gracias. I'm sorry, we're still on item A. Thank you. Any members on item En A? el punto 8, seguimos en el punto número 8. No. ¿No? No hay ningún comentario del público. ¿Algún otro comentario? Esto fue a título informativo. Gracias nuevamente, Paul. Ahora pasamos al 9. Tenemos al doctor Burke. La doctora Burke va a hablarnos sobre el uso entre la población de personas arrestadas en el condado. Va a hacer un repaso general de estadísticas sobre uso de drogas entre la población arrestada. Esta información está disponible en sandac.org/SAM. Bueno, Octavio debería de ofrecer esta presentación, pero yo fui muy egoísta y él me dejó hacerlo porque creo que esta es la última vez que lo voy a poder hacer. Es mi proyecto favorito. No lo podríamos hacer sin el apoyo de los sheriffs y de los jefes de policía. Y somos privilegiados al poder presentar estos datos. Para los que no lo saben, ¿de qué se trata el pronóstico de uso de drogas? Para los que no conocen esto, en 1987 el Instituto Nacional de Justicia comenzó a hacer una transición en un monitoreo de arrestados y usuarios de drogas. Se hizo en muchas partes de Estados Unidos. Los fondos se frenaron. Fuimos el único sitio que
continuamos con esto sin interrupción hasta el año 2021. Seguimos durante la pandemia trabajando con el Departamento de Sheriff y haciendo entrevistas virtuales, también en el Departamento de Probatoria, también en el Tribunal de Menores, usando protocolos de seguridad. Pero lo que hace que sea único es que es la única medición de datos que va a tener esta medición objetiva de uso de drogas. A veces vamos a las escuelas y preguntamos qué drogas usan, hacemos encuestas en los hogares, pero podemos obtener una muestra de orina y hacemos que quede claro que la muestra de orina es voluntaria, que no es obligatorio y que no está conectado con ellos, porque en el pasado se nos ha enviado un citatorio judicial vinculando la prueba de la orina con el individuo, pero no queremos involucrarnos en eso. Y como tenemos fondos locales, hemos podido agregar más preguntas. Los datos que comparto hoy están basados en datos para adultos que tenemos con mayor enfoque porque hay más muertes, excesos, un incremento en el uso de Naxolona. Quiero compartir las estadísticas con ustedes el día de hoy. Cuando nosotros vemos los datos, es importante considerar cómo la muestra de 2021 es diferente a muestras anteriores. Los números fueron menores que antes y quien ahora está encarcelado es diferente comparado con el 2020 y el número de personas fichadas se han reducido desde la pandemia, como las 3/4 partes han sido varones. Antes de eso, 2/3 partes eran varones. Eran más jóvenes un poco. La edad promedio en años anteriores era 37 y también hemos tenido una mayor proporción de individuos identificados como hispanos. El año pasado era 40% y antes de la pandemia era como 33% únicamente. Raza blanca 38% anteriormente y únicamente 34% ahora. Pero la diferencia más grande es a quién se ficha a la cárcel y las agencias del orden pueden hablar de esto. Hubo muchos cambios, tanto del estado como local, de a quién se le fichaba para la cárcel. En la muestra aquí casi la mitad se les fichó por un delito violento. Antes de la pandemia ha sido 29%, delitos contra la propiedad creció de 15 a 23% y delitos relacionados a drogas eran antes 33, como la tercera parte, y solo fueron 13%. Did I go one too many? No, I did go one too many. What happened to the other slide? Huh. Okay. I'm going to go to this. I'll do this slide first. Voy a pasar esta primero. Lo que aquí podemos ver es el porcentaje de adultos, varones y mujeres que resultaron positivos para uso de sustancias, y la sustancia para la que probamos es la marihuana, cocaína, crack, opioides, ya sea heroína o medicamento recetado, metanfetamina y PCP. Y en el 2021, los varones fichados en una de las centros de detención fue lo más alto que había sido, el 83% positivo para cuando menos una droga. Pueden ver una disminución grande, se redujo a 60%. Esto refleja los cambios en la manera en que fichamos a las personas y a quién fichamos, porque tradicionalmente durante muchos años las mujeres tenían resultado positivo a una tasa más alta, y es porque a muchas de las mujeres no las arrestan por un delito violento y la mayoría de las personas arrestadas se les arrestó por un delito violento. Este lo había presentado antes, pero creo que al hablar de políticas públicas y uso de drogas podemos ver muchos individuos en calidad de calle. Sé que Care Court, que se firmó esta legislación para lograr que los individuos obtengan la ayuda que necesitan. Yo hablé sobre la evaluación de la propuesta 47. El condado recién recibió otra subvención para la propuesta 47. Individuos que han estado recibiendo metanfetamina durante años, cuando no hay requisito para que se dé tratamiento, ¿cómo logramos que se presenten a tratamiento? Ha habido muchos cambios legislativos en la última década. La propuesta de ley 89 que se aprobó hace 11 años trasladó gran parte de la responsabilidad del Estado a dependencias locales para proporcionar vivienda a los individuos. La cárcel del Estado bajo probación en lugar de libertad preparatoria, la supervisión, el tiempo que van a estar bajo supervisión. La propuesta 87 hizo que muchos delitos mayores
ahora fueran delitos menores, los delitos contra la propiedad. La 47 legalizó la marihuana. Cuando se aprobó la 64, me pregunté si vamos a ver a más personas en la cárcel porque dan positivos para uso de drogas, pero pueden ver que los porcentajes han seguido aumentando en el transcurso del tiempo. En el 2021 fue el punto más elevado para los hombres, un punto más elevado desde hace 20 años, también para mujeres cuando sucedió la pandemia. Aunque ha habido mayor apertura y quizás no hay tratamiento obligatorio, seguimos viendo a muchos individuos en el sistema de justicia que tienen estas necesidades subyacentes porque por el abuso de drogas. También sabemos que más de la tercera parte fueron diagnosticados y quizás algunos de ellos se automedican con drogas, y quiero realzar la necesidad de que muchos de estos individuos que siguen en nuestro sistema de justicia tienen. También quiero subrayar que independientemente de la razón por la cual se fiche a la persona, es muy probable que tengan resultado positivo. Como las 2/3 partes, 67% de estas personas, podemos ver que 3/4 de los que se les fichó por delito violento, 45% por un delito contra la propiedad, todos ellos tuvieron resultados positivos para una de las 5 drogas, y también hay una variación en cuanto a pruebas positivas para el uso de múltiples drogas. La marihuana, algo que quisiera hacer notar, porque muchas veces la gente dice, bueno, la marihuana ya es legal en California, pero las 2/3 partes de las personas que tuvieron resultados positivos para marihuana tenían otra droga aparte de la marihuana. Así que muchos de los individuos con problemas de abuso de sustancias, no solo es la marihuana para la que resultan positivos. Y cuando ya se legalizó, agregamos preguntas sobre cómo obtuvo la marihuana, porque nos interesaba ver si el hacer que fuera legal frenó el comercio ilegal. Hemos oído hablar de mercado gris, de los dispensarios que la gente cree que son legales, pero no lo son. Y nosotros sí encontramos que la mayoría de las personas con las que hablamos que están en el sistema de justicia penal, las 2/3 partes dicen que compraron marihuana en los últimos años de varias maneras. Y cuando vemos los datos del lado izquierdo de la gráfica, preguntamos cuáles son las diferentes maneras en que la ha conseguido en las últimas 12 meses, y obtenerla de un dispensario para uso recreativo es la manera más común, pero 6% dice que sí. 62% dicen que siguen comprándolo en la calle porque es más barata, no pagan impuesto y saben dónde comprarlo. El método preferido sí es ir a un dispensario para uso recreativo. Les gustan la variedad, les gusta poder conseguir marihuana comestible, pero más de un 25% dicen que lo prefieren comprar en la calle. Es interesante el hacer que sea legal, no quiere decir que el comercio ilícito desaparezca. La metanfetamina ha sido la droga preferida por muchos individuos en el sistema de justicia. Tuvimos un punto más elevado de 22% que tuvieron resultado positivo en el año 2000. Pero podemos ver cuánto ha crecido. En el 2021, el 58% de los varones positivos para la metanfetamina y 44% en cuanto a las mujeres. Para los opioides, la tasa ha sido mucho más baja que otras jurisdicciones que están haciendo este estudio. Aquí podemos ver diferencias entre varones y mujeres. Los varones pasaron del 11% en el 2020 del 7% al 11%, y las mujeres del 9 al 12%. Y yo difiero a las agencias del orden público, quizás tienen información más actualizada, pero sabemos que hay múltiples usos de drogas entre las personas que usan metanfetamina y opioides, pero el fentanilo también se puede mezclar con los opioides. Entonces, estudiamos el porcentaje de los individuos positivos para opioides y les acabo de presentar los porcentajes. Pueden ver que los positivos para la metanfetamina, 12% eran positivos para opioides, comparado con 2 que no eran positivos para opioides. No puedo decirles si estas múltiples drogas que se están usando o si el método de droga que usaron también tenía fentanilo. Me pareció interesante este resultado. Antes no habíamos visto esto.
¿Qué son los opioides? Los opioides, Catch me on the difference between opiate and opioid. And I sí, bueno, hay una diferencia entre want to speak to that. opiados y opioides, pero Yeah, so you know how there's prescription drugs that hay medicamentos recetados como la oxicotina so it could be a y otros. Entonces puede ser una medicina recetada o la heroína. La metadona da positivo para opioides. other data. Y otros datos. Hablamos mucho durante COVID que era más difícil pasar las drogas por la línea y yo escuché que quizás estaban tratando de hacer que la gente pensara que era más difícil para elevar el costo durante la pandemia. Pero les preguntamos a los individuos tradicionalmente qué tan fácil es conseguirlo. Podemos ver que en el 2021 dijeron que era muy fácil conseguir la metanfetamina y la heroína. Los medicamentos recetados fue más difícil conseguirlo ilegalmente. Tenemos una fuerza de tarea dedicada a esto, quizás por eso ha bajado. Si les preguntamos a los individuos, porque hemos escuchado que mucha gente que se hacía adicta a medicamentos recetados cambiaban a la heroína porque era más barato. De los individuos que sí habían usado heroína, 1 de 4 antes habían estado adictos a medicamentos recetados porque era más barato y más fácil de conseguir. Vicodin, Percocet. También le agregamos una nueva pregunta acerca de pastillas falsificadas que nuestro consejo asesor nos pidió que preguntáramos de que estas pastillas están más disponibles en el mercado. El 37% de las personas que compraron pastillas de alguien dijeron que creían que eran falsificadas. Los chicos necesitan saber que no saben lo que están comprando, aunque las generaciones jóvenes lo hacen. También el buscar un doctor que se preste más a darles medicamentos. 13% de los hombres, 1% de las mujeres dijeron que sí habían ido buscando qué médico lo hacía más fácil. Ahora, al preguntarles si compraban una droga que contenía fentanilo, cuando hicimos la pregunta hace varios años, la mayoría de las personas no sabían lo que era fentanilo. Y lo bueno es que ahora la gente sí sabe lo que es el fentanilo. Y en general, solo el 12% de las personas arrestadas dijeron que comprarían una droga sabiendo que contenía fentanilo. Pero había una diferencia entre los que eran positivos para metanfetamina y heroína. Pueden ver que el 18% dijeron que sí comprarían una droga que tenía fentanilo comparado con 5% que dijeron que no. Y el 59% de los que tenían resultado positivo en cuanto a heroína dijeron que sí compraban una droga que contenía fentanilo comparado con 8% que dijeron que no. Entonces, muchos individuos que son adictos a heroína están buscando un efecto más grande. Entonces, no sé si tengan algo más que agregar. Otra cosa también, tenemos la cuestión de las personas que compran el fentanilo a propósito, pero que luego resulta en un fármaco que no sabían. Y también la sobredosis que hemos visto con números cada vez mayor. Le preguntamos a los individuos, ¿alguna vez ha usado usted una droga que usted creía que contenía fentanilo, pero no le dijeron que lo contenía y usted lo compró por la reacción que ocasiona? En general, 1 de cada 3 de las 3 personas dijeron, sí, creo que usé una droga en el último año que contenía fentanilo, pero que no compré intencionalmente. Pero cuando vemos el porcentaje de positivo es 45% y positivo en 75% positivo en cuanto a los opioides, usuarios de opioides. La naloxona es un tema muy importante. Nosotros les preguntamos a los individuos que habían tenido una sobredosis si les habían suministrado la naloxona. 65% dijeron que sí, que es mucho más elevado que antes. Creo que esta es una estadística muy importante. 61% dijeron que se les había suministrado más de una vez. ¿Y cómo podemos lograr que la gente se acepte el tratamiento cuando hay sobredosis y que sepan que hay recursos, hay diferentes cosas como centros para que la gente esté sobria, pero cuando a la persona le han dado Naxolona 61% o más y simplemente lo sueltan,
pues cómo logramos tener este intercambio con ellos. Los que suministran la naxolona, principalmente los bomberos, 62%, 38% amigos y 21% una agencia del orden público. Esos son nuestros datos. Ojalá y fueran mejores las noticias, pero sigue siendo un problema. Si fuera fácil, pues no tendríamos el problema. Con gusto contesto preguntas. Gracias, Cindy. Agradecemos muchísimo la información. Hay mucho que digerir. ¿Hay algún otro comentario de miembros del público? Puesto que no hay ninguna pregunta, vamos a entrar a comentarios del público. Tim Baelish. Gracias. No, no tiene su micrófono. Ahora sí ya me escuchan. Gracias, presidentes, miembros del comité. Gracias a todos y gracias al sheriff y los jefes que están presentes. Yo soy Dr. Timothy Baelish. Soy residente de Del Mar, del condado de San Diego, y certificado en obstetricia y ginecología. Ejercí durante 31 años. También soy miembro del Colegio de Obstetras Ginecólogos con acreditación para practicar en el estado. Agradezco mucho la manera en que se presentó esto. Estos datos son muy útiles. Ahora, desde la perspectiva de las agencias del orden público, a veces se tienen usos diferentes para estos datos. Yo estoy de acuerdo en que a la gente se le obligue a que tenga que contestar por sus acciones, y el tener estos datos agregados nos da más introspectiva. De mis 31 años de experiencia al atender principalmente a mujeres, puedo decirles que el problema de la adicción, a diferencia de estar habituado a una droga, cuando se está habituado a una droga, muchas veces se tienen los problemas de la sustracción de la droga. Algunas personas se automedican porque no tienen acceso a la atención médica. Y quiero subrayar que hay una prueba de alcohol a través del análisis de orina, algo que yo no conocía. Puesto que están haciendo pruebas para estas sustancias, yo les sugiero que detecten también el uso de bebidas alcohólicas entre estos individuos, porque muchas veces estas drogas están compensando, y en este entorno tenemos tantas microcervecerías y no pensamos en los problemas que las personas desarrollan, pero hay problemas agudos y crónicos. Entonces, una prueba para detectar el uso o la existencia de alcohol en la sangre junto con la existencia de drogas, creo que deberían de considerar. Los datos fueron muy interesantes. Yo siento curiosidad por saber si las personas que resultaron positivas han recibido ayuda de algún tipo. Hemos pasado por una epidemia de COVID y yo me aventuro a pensar que muchas de las mujeres y los niños están recibiendo más asistencia. A mí siempre me interesa el factor de la economía que tiene que ver con la disfunción. Si estuvieran recibiendo mayor asistencia, eso quizás nos ayudaría a ver que este tipo de programas son útiles para reducir este tipo de programas. Y ya se me acaba el tiempo, pero por favor consideren el tramadol. Esa es una droga que inicia a la adicción para los opioides, el tramadol. En mi consultorio he visto que como se considera que no es narcótico, la DEA lo caracteriza equivocadamente. Muchas veces se les da en las salas de emergencia. Consideren el detectar para el uso de tramadol. Gracias, doctor Baelish. No veo que alguien más haya levantado la mano. Y sí, escuchamos ya los comentarios públicos. Esto era a título informativo. Le agradecemos a la doctora Burke la información. Le agradezco mucho que esté aquí. ¿Hay algún otro miembro del público? No, no hay comentarios públicos. ¿Algún otro anuncio de última hora? No. Bueno, la próxima Junta de Seguridad Pública está programada para el viernes 21 de octubre a la 1 de la tarde. Se cierra la junta, son las 2:27. Que pasen buena tarde. Gracias.